Marcos, que pesaba 147 kilos, y Sofía, que había perdido amigos por infartos, enfrentaban preocupaciones sobre la salud de Marcos. En resumen, ella limitó sus encuentros íntimos a 4 veces al año vinculados a objetivos de pérdida de peso. Estas ocasiones incluían el día de San Valentín, su aniversario, y los cumpleaños de ambos. Durante 2 años, Marcos perdió una cantidad sustancial de peso, alcanzando alrededor de 94 kilos, pero contempló abandonar después de perder 53 kilos. Después de todo, el viaje había sido arduo. Cuando Marcos expresó su deseo de abandonar Sofía, se negó rotundamente. Fue entonces cuando lanzó la amenaza que sirve de inspiración para esta historia: si Marcos abandonaba, solo recibiría intimidad 4 veces al año, lo que llevaría a Sofía a buscar satisfacción en otro lugar debido a sus necesidades íntimas. En los momentos posteriores a la amenaza de Sofía, los cimientos de su matrimonio temblaron. Comenzó cuando la cabeza de Marcos se levantó de golpe y la miró con conmoción y confusión. Los cimientos se agrietaron cuando ella fue testigo de la tristeza y el dolor en sus ojos, resultado de sus palabras. Los cimientos del matrimonio se desmoronaron cuando sus emociones pasaron de la tristeza a la ira y el asco. Sofía se dio cuenta de inmediato de que había cometido un error crítico. Sofía había llevado a su amado hombre al límite para satisfacer sus deseos de pérdida de peso, y luego lo amenazó con la infidelidad como castigo. Cuestionó sus propias acciones, dándose cuenta del impacto en Marcos. Marcos expresó su frustración enfatizando el tremendo esfuerzo que había puesto en perder más de 45 kilos por el bien de Sofía. La acusó de usar la intimidad como una herramienta para manipularlo, expresando su decepción por su recompensa de privación continua y posible infidelidad. Marcos creía que Sofía había puesto en peligro su matrimonio, introduciendo el caos en su hogar. Cuestionó su confiabilidad y especuló sobre sus pensamientos de infidelidad a lo largo de su viaje de 2 años. En conclusión, sintió que Sofía había arruinado su matrimonio, dejándolo inseguro sobre qué creer. Sofía expresó su arrepentimiento, insistiendo en que nunca tuvo la intención de cometer una infidelidad. A pesar de su súplica, Marcos, con una mirada de asco, cuestionó la credibilidad de sus palabras. Le transmitió su seriedad sobre la situación, y unos minutos después se levantó de la mesa de la cocina y se dirigió al garaje para reflexionar sobre la situación. En el garaje, Marcos declaró su necesidad de tiempo para pensar, dejando a Sofía llorando mientras se daba cuenta de la gravedad de la situación. Sollozó reconociendo la semilla de la duda plantada en la mente de Marcos, comprendiendo el desafío de disiparla. Reflexionando sobre sus acciones, Sofía admitió su falta de consideración por los sentimientos de Marcos. Reconoció su codicia y su deseo de más a pesar de los esfuerzos previos de Marcos. Ahora reconocía la necesidad de recuperar lo que había perdido. Marcos pasó aproximadamente 1 hora en el garaje realizando actividades para mantener sus manos ocupadas mientras contemplaba las complejidades de la situación. Realmente no pensaba que su esposa lo hubiera engañado en los últimos 2 años, pero no estaba seguro. Más temprano ese día habría estado seguro, pero ahora, después del comentario de ella, simplemente ya no podía estarlo. Tampoco sabía si ella lo habría engañado en el futuro. Antes nunca lo habría creído, pero ahora ya no estaba seguro. Dijo en voz alta: «Necesito averiguarlo». Marcos regresó a la casa. Sofía permanecía sentada en la mesa de la cocina, visiblemente angustiada, con los ojos y la nariz rojos como resultado de sus lágrimas recientes. Marcos observó su estado sintiendo una punzada de arrepentimiento, pero permaneció resuelto a llevar a cabo su decisión. Le comunicó a Sofía su decisión de abandonar la dieta, informándole que restringiría sus momentos carnales a las 4 veces al año previamente acordadas, o incluso a ninguna, dejando la elección a su discreción. Marcos advirtió de graves consecuencias si ella elegía tener relaciones con otra persona, expresando su intención de infligir daño físico a su potencial amante.
Marcos se dirigió severamente a Sofía, afirmando que cualquier infidelidad por su parte conduciría al fin inmediato de su relación. Enfatizó que no toleraría seguir casado con una infiel y la tildó de mujerzuela, indicando su falta de tolerancia hacia la infidelidad. Declaró su desconfianza y anunció su intención de vigilar de cerca sus acciones, advirtiéndole que fuera extremadamente cuidadosa. Concluyendo su mensaje, Marcos mencionó que se iría por un tiempo, indicando su ausencia para el almuerzo, pero asegurando su presencia para la cena. Ofreció la opción de pedir comida si ella no tenía ganas de cocinar, dejando el ambiente cargado de tensión e incertidumbre. Marcos tomó las llaves de su coche del mostrador y salió por la puerta trasera hacia el garaje. Momentos después, Sofía escuchó abrirse la puerta del garaje y oyó el coche de Marcos alejarse. Sofía dijo en voz alta: «Oh, Dios mío, no puedo creer esto. ¿Cómo pude ser tan estúpida?». Comenzó a sollozar de nuevo y se quedó sentada allí deseando haber mantenido la boca cerrada. Una hora más o menos después se levantó para ir al baño, luego fue y se acostó en su cama y lloró un poco más. Cuando Marcos llegó a casa más tarde esa tarde, la encontró exactamente en la misma posición. Como tantos maridos que sospechaban que su esposa los engañaba, Marcos decidió hacer un poco de trabajo de detective por su cuenta. Pensó que la forma más fácil de empezar era ir a los proveedores de telefonía y solicitar una copia impresa de los registros de llamadas de su teléfono fijo y del teléfono móvil de su esposa. Ambos estaban a su nombre, así que sabía que no tendría ningún problema para obtener los informes. La compañía de teléfono fijo le dijo que podía tenerlos electrónicamente, y pudieron cargar los registros de llamadas de los últimos 3 años en un CD para él por una pequeña tarifa. La pagó con gusto y salió de la oficina con todo lo que había pedido. Sí solicitó 3 años porque quería poder retroceder hasta antes de haber comenzado la dieta para ver si había habido alguna motivación para que Sofía le negara la intimidad en primer lugar. A continuación fue a la compañía de telefonía móvil y solicitó datos idénticos. Al principio dudaron, ya que era el número de teléfono móvil de su esposa para el que quería los datos, pero Marcos señaló que de hecho era una cuenta conjunta con su nombre prominentemente en los registros, por lo que no tenían ninguna razón para retener ninguna información que pudiera solicitar. Le ofrecieron los datos electrónicamente también por una tarifa de 120 euros. Marcos pensó que era excesivo, pero probablemente valía la pena el dinero para poder acceder más fácilmente a la información. Sin embargo, tomó nota de que quizás reconsideraría su proveedor de telefonía móvil en el futuro. Al llegar a casa alrededor de las 4:00 p.m., Marcos vio a Sofía acostada en su cama, profundamente dormida. Decidió dejarla dormir y regresó a la oficina de su casa, cerrando la puerta de la oficina con llave para no ser interrumpido. Se sentó frente a la computadora y descargó todos los datos de los 2 CD en una carpeta en su archivo de documentos. Ya había formulado cómo llevaría a cabo su búsqueda. Iba a empezar con 2 años atrás y compilar una lista de cada número de teléfono llamado en ese primer mes, cuando comenzó su dieta y cuando Sofía había restringido su intimidad a 4 veces al año, más recompensas por los objetivos alcanzados. Eso habría sido septiembre de 2008. En su teléfono fijo, septiembre tuvo 96 llamadas a 19 números diferentes. Descubrió que usando el formato que la compañía telefónica le había proporcionado, podía ordenar los datos de varias maneras diferentes, así que creó una lista por números que mostraba el número, la fecha, la hora y la duración de la llamada. Una vez que entendió el sistema, le tomó aproximadamente 1 hora y media crear esa lista para cada llamada realizada desde su teléfono fijo en los últimos 2 años. Estaba a punto de comenzar el mismo proceso con los datos del teléfono móvil de Sofía cuando escuchó girar el pomo de la puerta de la oficina. La puerta estaba cerrada con llave, así que nadie podía entrar. Guardó todo lo que había estado haciendo y escondió toda la evidencia de lo que había estado haciendo.
Cerró la sesión de la computadora y fue a abrir la puerta para encontrar la visión más lamentable que podía imaginar. Allí estaba Sofía en un estado seriamente desaliñado, el cabello hecho un desastre, los ojos y la nariz rojos de llorar y sorbiendo de vez en cuando. Tenía la cabeza gacha y solo de mala gana levantó la vista y miró a los ojos de Marcos. Le expresó un profundo remordimiento a Marcos, reconociendo el dolor y la ira que había causado. Sofía reconoció sus propias acciones egoístas y crueles, admitiendo que se había excedido al interferir con el progreso de su dieta. Se disculpó sinceramente pidiendo perdón y reconociendo que la decisión de continuar la dieta debería haber sido únicamente de él. A pesar de sentir la abrumadora influencia de la situación, le suplicó a Marcos que la perdonara. Marcos le transmitió su perdón a Sofía, enfatizando que se lo concedía solo en base a la información de la que disponía en ese momento. Le expresó su amor y le recordó los sacrificios que había hecho durante los 2 años de lucha, con su peso, incluida la abstinencia de intimidad, todo hecho por ella. Sin embargo, admitió que había llegado a un punto de quiebre y no podía continuar. Marcos abordó la situación actual describiéndola como el gran problema evidente que necesitaba ser abordado. Subrayó la importancia de saber definitivamente si ella lo había engañado o no, ya que la incertidumbre lo volvería loco. Marcos describió las condiciones para que su relación avanzara, afirmando que si ella no lo había engañado en el pasado y no planeaba hacerlo en el futuro, podrían estar bien. Sin embargo, dejó claro que necesitaba seguridad. Responsabilizó a Sofía por crear el desastre con su comentario precipitado y su amenaza, expresando su incredulidad por su falta de consideración hacia sus sentimientos y el daño que causó a su confianza en ella. Marcos destacó la necesidad de que ella lidiara con las consecuencias hasta que él se sintiera seguro en su relación. Sofía esperaba que él simplemente la perdonara y olvidara lo que había dicho, pero no iba a ser así. Pensó, supongo que me merecía todo lo que me estaba pasando, pero esperaba que todo pudiera desaparecer. Asintió lentamente con la cabeza en resignado acuerdo, se dio la vuelta y caminó con desánimo de regreso al dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Se acostó en su cama de nuevo, no sollozando, sino con lágrimas surcando su rostro. Marcos abrió la puerta del dormitorio y le preguntó a Sofía, ¿quieres algo de comer? Sofía dijo, no. Marcos, no tengo hambre. Marcos salió a su coche y se fue de nuevo a un lugar cercano llamado El Mesón de Paco. Él y Sofía habían ido allí a tomar copas muchas veces y su comida era excelente. Sabía que podía tomarse un par de cervezas y una grasienta pero deliciosa hamburguesa con queso y bacon. En los 2 años anteriores no había tomado más de 2 cervezas en una semana y ni una sola hamburguesa con queso y bacon. Esa noche iba a ceder y tomar lo que quisiera. Sabía que nunca se permitiría volver a tener sobrepeso como antes, pero esa noche iba a darse un capricho y disfrutar de su cena aunque su corazón se estuviera rompiendo. Cuando llegó a casa, volvió a la oficina y comenzó a trabajar en el registro de llamadas del teléfono móvil de Sofía. Como ya conocía el procedimiento, fue más fácil terminar la lista del teléfono móvil y lo hizo en la mitad del tiempo. Después de revisar las 2 listas, Marcos determinó que en el transcurso de 2 años habían realizado un total de 3.482 llamadas desde un total de 45 números de teléfono diferentes. Decidió ordenar las llamadas por número de teléfono y obtuvo algunos resultados sorprendentes. Había casi 300 llamadas a su teléfono móvil, unas 200 llamadas al número de sus padres y un número similar de llamadas al número de los padres de Sofía. Había cerca de esa cantidad para cada una de las hermanas de Sofía y aproximadamente la mitad de ese número para su hermano Juan. Además, había una dispersión de llamadas a varios amigos cuyos números Marcos reconoció y algunas a otros números que no reconoció. Sin embargo, al revisar la lista, descubrió que había más de 200 llamadas a un número que no reconocía
y más de 50 llamadas a un segundo número que no reconocía. Luego se dio cuenta de que había algunas llamadas 30 o más a números adicionales que se hicieron en el transcurso de 2 años. Supuso que podrían ser peluquerías, tiendas la iglesia, etc. Ninguna de esas estadísticas molestó mucho a Marcos, así que simplemente las anotó y volvió a los 2 principales números irreconocibles. Siendo el tipo de hombre que era Marcos, decidió refinar un poco más su investigación y ordenó las llamadas por día y hora para esos 2 números. Los sorprendentes resultados le dieron escalofríos y casi de inmediato ardió de sospecha e ira. Todos los miércoles a las 11:00 a.m., Marcos asistía a una reunión de personal con su jefe y otros jefes de departamento en un restaurante local con salas de reuniones. Se reunían en conferencia durante 1 hora, tomaban un descanso de 1 hora para almorzar y concluían sus asuntos a las 2:30 p.m. o 3:00 p.m., consistentemente cada semana a las 10:55 a.m. Sin falta había una llamada a él en su teléfono móvil. Sí, algunas semanas se omitían, pero Marcos reconoció instantáneamente que eran las semanas que estaba de vacaciones, pero la regla se mantenía todos los miércoles a las 10:55 a.m., a las 11:05 a.m. Cada miércoles se hacía una llamada al primero de los 2 números que Marcos no reconocía. Ahora estaba ardiendo. Parecía demasiada coincidencia para no ser sospechoso. Marcos supo en ese momento que lo que iba a descubrir no le traería alegría. Perseverando, miró el segundo número y rápidamente se dio cuenta de que estas llamadas se realizaban consistentemente los viernes. Los viernes por la tarde, una vez al mes, Marcos jugaba al golf con su hermano y sus mejores amigos, terminando los 18 hoyos alrededor de las 5:30 p.m. Se detenían en la casa club para tomar un par de copas antes de ir a casa, llegando generalmente antes de las 6:30 p.m. Esos viernes se duchaba y sacaba a Sofía a cenar. Lo que le enfurecía era que Sofía siempre lo llamaba justo antes de que diera el primer golpe para expresarle su amor y hacerle saber que estaría esperando cuando terminara su ronda y llegara a casa. Marcos ahora entendía lo que estaba pasando, pero le faltaba una prueba visual o el conocimiento de la persona con la que ella lo estaba engañando. La parte aterradora era preguntarse cuánto tiempo llevaba ocurriendo y si había comenzado solo cuando Sofía le negó la intimidad o si había empezado antes. Así que extendió su investigación 1 año más y descubrió que las mismas llamadas se hacían 1 vez al mes durante los 3 meses anteriores a que le negara la intimidad. Lo que sea que Sofía estuviera haciendo, lo había estado haciendo 3 meses antes, pero no con tanta frecuencia. Todo lo que tenía que hacer ahora era averiguar quién era y luego decidir qué iba a hacer al respecto. Marcos pensó que averiguar quién sería fácil. Hizo una búsqueda inversa del primer número y descubrió que era un número de teléfono móvil no registrado. Hizo la búsqueda inversa del segundo número y descubrió que estaba a nombre de un tal Antonio Valli. Por supuesto, Marcos sabía exactamente quién era Antonio Valli. Era el entrenador de Marcos en el gimnasio. Sofía lo había encontrado inicialmente para Marcos, así que Sofía estaba llamando a Antonio los viernes cuando Marcos jugaba al golf. Marcos anotó la dirección en su hoja de cálculo de registro de llamadas y decidió salir de nuevo por un tiempo. Al regresar a El Mesón de Paco Marcos, se tomó un par de cervezas más. Cuando las cosas se calmaron después de la hora punta de la cena, se acercó a la bastante atractiva camarera Beatriz en busca de ayuda. Le explicó brevemente la situación y le pidió a Beatriz que determinara si el primer número pertenecía a Antonio. Marcó el número e instruyó a Beatriz para que preguntara por Antonio y si era él que mencionara que una mujer le había dado su número como un posible entrenador. Si era Antonio, debía decirle que si tenía plazas libres pasaría por el gimnasio uno de estos días. Beatriz, después de tomar el teléfono, preguntó si la persona al otro lado era Antonio. Explicó que era Julia, una mujer que no conocía que había recibido el nombre de Antonio de alguien en su peluquería.
La sugerencia se hizo durante una conversación sobre ponerse en mejor forma. Julia proporcionó algunos detalles personales mencionando su edad 24 años, su altura 1,68 metros y su peso actual de alrededor de 59 kilos. A pesar de sentirse un poco escudriñada por teléfono, reconoció que podría mejorar su estado físico y su felicidad alcanzando un peso de alrededor de 52 kilos. Agradeciendo el cumplido, Julia preguntó por la disponibilidad de Antonio. Al enterarse de que una plaza se había liberado recientemente, debido a que un cliente había abandonado, expresó su interés. Julia indicó su intención de visitar a Antonio en un par de días para discutir los pasos necesarios para alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico. Agradeció a Antonio y concluyó la conversación esperando conocerlo pronto. Marcos se sentó allí asombrado por lo que Beatriz acababa de hacer. Verificó que era Antonio del gimnasio y descubrió que efectivamente coqueteaba con las mujeres que lo usaban como entrenador. Incluso verificó que tenía una plaza libre debido a un abandono. Marcos pensó, ese abandono tengo que ser yo. Maldita sea Sofía, ya llamó a Antonio para contarle lo que pasó y para advertirle que tuviera mucho cuidado. Lo curioso, sin embargo, mientras estaba sentado allí, sintiéndose más bajo que la suela de un zapato, era el humor en lo que Beatriz había dicho. No sabía ni le importaba cuánto pesaba, realmente estaba buenísima tal como era. No necesitaba perder ni un gramo en ninguna parte. Marcos le sonrió y le dijo que era muy divertida y que pensaba que era perfecta tal como era, así que más le valía alejarse de Antonio. Dijo, nadie podría tener un cuerpo más perfecto que el tuyo, Beatriz. Beatriz respondió al cumplido de Marcos con una hermosa sonrisa expresando gratitud y dirigiéndose a él como un amable caballero. Reconoció el atractivo de Marcos describiéndolo como un bombón y expresando confusión sobre por qué su esposa buscaría compañía en otro lugar. Marcos, devolviendo la sonrisa, reconoció las palabras de Beatriz. Marcos admitió que hace 2 años quizás no lo hubieran considerado un bombón, pero afirmó firmemente que eso no justificaba el acto de infidelidad de su esposa. Agradeció a Beatriz por su ayuda tanto en la recopilación de información sobre Antonio como en el impulso a su ego desinflado. Marcos expresó su aprecio y mencionó que debía irse a casa. Agradeció a Beatriz una vez más por su apoyo y comprensión. Marcos se fue a casa y como era tarde, simplemente se fue a la cama. Al meterse en la cama, miró a Sofía y le invadió un sentimiento de pérdida y decepción. No creía haber estado nunca tan bajo en su vida, pero también estaba seguro de que antes de que todo terminara, se sentiría aún peor. Sofía se había despertado ligeramente cuando él se metió y dijo, «Te quiero, Marcos». Marcos solo gruñó ante eso, se apartó de ella e intentó dormir. Por supuesto, no pudo dormirse de inmediato y se quedó allí pensando durante un buen rato. Estaba seguro de que escuchó un sollozo o 2 de Sofía, pero ella obviamente se había calmado un poco. Por la mañana, Marcos se despertó y encontró a Sofía acurrucada contra él, su cuerpo presionando su espalda. Sintiendo su excitación, ella extendió la mano y la colocó sobre él, expresando remordimiento por sus palabras anteriores y pidiendo intimidad. Marcos, consciente de su vulnerabilidad, resistió la tentación, citando la necesidad de ponerse en marcha esa mañana y los límites establecidos. Marcos le recordó a Sofía la negación que le había comunicado anteriormente, enfatizando que tales intentos no debían repetirse. Se levantó de la cama, se duchó y se fue a trabajar. Sofía sola murmuró para sí misma que merecía las consecuencias de sus palabras y el dolor emocional que las acompañaba. Al llegar al trabajo, Marcos confió en su jefe sobre los problemas en casa, explicando brevemente la situación y recibiendo apoyo. El jefe le aconsejó que se tomara todo el tiempo necesario para abordar sus sospechas. El jefe de Marcos también le proporcionó el nombre de un distribuidor de electrónica de confianza para equipos de vigilancia. Agradecido, Marcos informó a su jefe que se tomaría libre desde el miércoles hasta el viernes, planeando seguir con sus sospechas.
El jefe, comprendiendo las intenciones de Marcos, le deseó buena suerte con una sonrisa. Marcos fue a la ubicación del distribuidor de electrónica y descubrió que su jefe había llamado con antelación y les había instruido que lo ayudaran con lo que necesitara. La evidencia visual parecía desafiante para él, pero sentía que la grabación era manejable. Adquirió 3 micrófonos ocultos de última generación con una duración de batería suficiente para transmitir muchas horas de actividad a un receptor a un par de manzanas de la ciudad cuando el operador descargara los datos. Cuando Marcos llegó a casa, le esperaba una cena especial en la mesa, su lasaña favorita con pan de ajo y guisantes dulces. Agradeció a Sofía por la maravillosa comida y se disculpó para ir a ver algo de televisión. Sofía limpió la cocina y se unió a él en la sala de televisión, teniendo cuidado de no acercarse demasiado. A la hora de dormir, ella se dirigió a su dormitorio, dándole a Marcos la oportunidad de colocar uno de los micrófonos dentro del teléfono de su casa, asegurando un registro completo de cada conversación en ese teléfono. Ambas partes de la conversación serían escuchadas. Aunque nervioso por poner un micrófono en el teléfono móvil de Sofía, decidió proceder sin preocuparse demasiado. Solo le llevó unos minutos y ya estaba hecho. Ahora tenía una fuente de información de cualquiera de los 2 teléfonos. La parte desafiante que enfrentaba Marcos era colocar un micrófono en el teléfono de Antonio. Aunque Marcos ya tenía micrófonos en los teléfonos de Sofía, consideró la posibilidad de que ella pudiera usar un teléfono diferente como un teléfono público para comunicarse con Antonio. Para cubrir todas las bases, Marcos decidió intentar poner un micrófono en el teléfono de Antonio. Recordando que Antonio trabajaba de cerca con una mujer rubia y bien formada los miércoles por la mañana, Marcos sospechaba de sus interacciones y sintió la necesidad de reunir más información. Planeaba aprovechar la oportunidad cuando Antonio estuviera preocupado con la mujer rubia para instalar discretamente el micrófono. Marcos imaginó a Antonio tan absorto con la mujer rubia que no notaría sus acciones. Fue al gimnasio y vio el teléfono de Antonio sobre su toalla a unos 3 metros de donde Antonio estaba con la rubia. Sería arriesgado coger el teléfono, pero pensó, ¿qué demonios tengo que perder? Se coló, se metió el teléfono en el bolsillo, salió del gimnasio y entró en el baño de hombres. Allí insertó fácilmente el micrófono en el teléfono de Antonio. La parte complicada sería devolver el teléfono a la toalla. Cuando regresó al gimnasio, pudo ver que Antonio estaba terminando con la rubia. Sabía que nunca llegaría a la toalla y regresaría sin ser visto. «Maldita sea», pensó, «¿cómo voy a hacer esto?». Después de unos segundos, decidió intentar deslizar el teléfono por el suelo hasta la toalla, esperando acercarlo lo suficiente para que Antonio no sospechara. Implicaba cierto riesgo, pero siguió adelante y deslizó el teléfono. A pesar de hacer algo de ruido, Antonio, absorto en la rubia, permaneció ajeno. Afortunadamente, lo deslizó con la fuerza suficiente para que llegara a la toalla, golpeándola con fuerza y deslizándose debajo de ella. Fue perfecto. Marcos creía que no había forma de que Antonio pudiera sospechar ahora, así que abandonó rápidamente el gimnasio. Precisamente a las 10:55 am sonó su teléfono móvil. Era Sofía. Dijo que quería hablar un momento antes de su reunión. Por supuesto, Marcos nunca reveló que estaba libre del trabajo el resto de la semana y mucho menos que se saltaría la reunión. Después de unos 10 minutos, Marcos comenzó a monitorear los micrófonos usando el receptor desde su coche. El teléfono de Antonio sonó y él contestó rápidamente. Antonio saludó a Sofía preguntándole si quería reunirse en su casa como de costumbre. Sofía expresó cautela, afirmando que Marcos estaba muy sospechoso y que podrían necesitar dejar de verse por un tiempo para evitar problemas. Antonio refunfuñó, reacio a renunciar a sus encuentros. Marcos gimió al escuchar la respuesta de Sofía, reconociendo el riesgo. Admitió que la primera vez que tuvieron intimidad, supo que haría cualquier cosa por estar con él. Inicialmente le negó la intimidad a Marcos para disfrutar más de su tiempo con Antonio. Aunque lo amaba, no podía arriesgarse ahora.
sugirió que podrían reanudar sus encuentros semanales en unas pocas semanas, pero mientras tanto Antonio tendría que conformarse con una de sus otras novias. Sofía no estaba celosa de las otras relaciones de Antonio y propuso considerar reunirse los viernes que Marcos iba a jugar al golf. Necesitaba tiempo para pensarlo y prometió hacerle saber a Antonio si podría funcionar. Marcos ya había sufrido suficiente lo que lo enfermaba y enfurecía. Estaba decidido a vengarse. Habiendo soportado los avances de Antonio incluso antes de comenzar la dieta, ella había utilizado la dieta como excusa para mejorar sus encuentros con Antonio. Durante los últimos 2 años y medio, Sofía se había estado reuniendo con Antonio todos los miércoles y en los viernes de golf mensuales, sumando más de 100 encuentros. Marcos se preguntaba cómo podía afirmar que lo amaba mientras participaba en tal comportamiento y especulaba sobre la posibilidad de otras implicaciones. Independientemente, la participación de Antonio por sí sola fue suficiente para que Marcos decidiera vengarse de ambos. Durante los 2 días siguientes, ideó planes, estableció contactos y se aseguró de que las condiciones fueran favorables para el fin de semana. Monitoreando las escuchas telefónicas, Marcos descubrió que Sofía había concertado una cita con la esteticista para el viernes por la mañana en una conversación el jueves. En la conversación con su esteticista, Juana Sofía explicó su deseo de un peinado nuevo y sexy para distraer a Marcos de las sospechas de infidelidad. Mencionó la intención de comprar lencería provocativa para desviar aún más su atención. Cuando le preguntaron por Antonio Sofía, admitió que podría reducir temporalmente sus encuentros, pero se rió de ello sugiriendo que no era una decisión permanente. A pesar de la risa, Marcos se sintió devastado por las revelaciones, pero su ira comenzó a impulsarlo, enterrando el dolor en lo más profundo de su ser. Antonio inició el contacto el viernes, proponiendo una cita inmediata con Sofía. Ella expresó su intenso deseo, pero transmitió su renuencia debido al riesgo involucrado, pidiendo paciencia hasta que las sospechas de Marcos disminuyeran. Con cada conversación, el corazón roto de Marcos se profundizaba luchando por comprender cualquier amor en su relación. Percibía las acciones de Sofía como puramente egoístas, desprovistas de preocupación o respeto por él. Marcos reflexionó sobre dónde habían salido mal las cosas, pero permaneció decidido a llevar a cabo su venganza. El sábado después del almuerzo sonó el timbre y Sofía abrió para encontrar a Beatriz, quien se presentó como una amiga de Marcos. Beatriz mencionó que Marcos le había dado permiso para pasar un tiempo en la piscina. Sofía, desconcertada, accedió a mostrarle la piscina. Sin embargo, Beatriz notó la falta de sonrisa de Sofía y una sutil sonrisa apareció en su propio rostro. Poco después, llegaron Salomé y Lucía, ambas informando a Sofía que Marcos las había invitado a usar la piscina. Compartieron sus conexiones con Marcos. Salomé había trabajado con él durante años y Lucía les había servido en el mesón de Paco. Sofía, confrontada con la presencia de 3 mujeres atractivas, comenzó a sentirse inquieta contemplando varias posibilidades. Las 3 mujeres se acomodaron en tumbonas aplicándose protector solar. No tardaron mucho en acordar aplicarse protector solar unas a otras para asegurarse de no omitir ningún punto. Una vez que estuvieron completamente cubiertas, se acostaron en las tumbonas y comenzaron a tomar el sol. Poco después decidieron que un bronceado integral sería mejor. Cada mujer se ató los cordones de la parte superior de su bikini y los dejó caer sobre la toalla junto a la tumbona. Sofía estaba molesta y quería pedirles que se fueran, pero como Marcos las había invitado, tenía que andar con cuidado sabiendo que ya estaba en la cuerda floja con él. A las 3:30 p.m., Beatriz se acercó a Sofía y tomó asiento revelando que trabajaba como camarera en el mesón de Paco. Reveló que la noche en que Sofía lanzó el ultimátum, Marcos había pasado por allí para tomar unas copas y compartió todos los detalles sobre su situación. Sofía pareció sobresaltada y Beatriz expresó su creencia de que Sofía había cometido un error significativo.
Continuando, Beatriz informó a Sofía que Marcos ahora sospechaba y estaba investigando activamente su situación. Le transmitió la advertencia de Marcos a Sofía, afirmando que si descubría infidelidad pasada o futura, tenía la intención de tener relaciones carnales con Beatriz, Salomé y Lucía por cada vez que lo hubiera engañado. Sofía, conmocionada, intentó responder, pero Beatriz la interrumpió agregando que Marcos también planeaba interrogar a Sofía y si ella mentía, tendría relaciones carnales con una de ellas por cada mentira. Beatriz insinuó que encontraban a Marcos atractivo y estaban abiertas a tener relaciones carnales con él. Beatriz, ya consciente de la infidelidad pasada de Sofía, anticipaba la participación carnal de Marcos con ella. También anticipaba que Sofía, en un intento por ocultar sus acciones, probablemente mentiría, lo que llevaría a un tiempo ocupado para Marcos satisfaciendo a las tres mujeres. Salomé se unió a Beatriz y tomó asiento compartiendo que conocía a Marcos desde hacía varios años y siempre lo había encontrado guapo y dulce a pesar de su aumento de peso. Creía que seguía siendo el mismo chico dulce que había conocido. Salomé admitió estar colada por él, lo cual solo se había intensificado desde que perdió el exceso de peso. Reconoció los problemas entre Sofía y Marcos y expresó su disposición a buscar una relación con Marcos, afirmando que él podría tenerla cuando quisiera. Lucía también intervino expresando que había estado observando a Sofía y Marcos durante un par de años. Notó el amor que Marcos mostraba por Sofía y dejó claro que les había echado el ojo. La declaración de Lucía sugería su interés en Marcos y su observación de la dinámica de su relación. Lucía reconoció la amabilidad y consideración de Marcos hacia Sofía, expresando admiración por su relación. Mencionó sentirse afortunada de presenciar una conexión tan amorosa y admitió fantasear con estar en la posición de Sofía. Lucía reconoció la notable pérdida de peso de Marcos de 53 kilos para hacer feliz a Sofía y su transformación en un bombón. Le transmitió su admiración y expresó el deseo de tener un hombre como él en su vida. Precisamente a las 4:00 p.m., según lo planeado, Marcos salió a la terraza de la piscina observando la presencia de Sofía y las tres mujeres. Saludó a Sofía y comentó sobre los bronceados mejorados de las mujeres. Marcos comentó juguetonamente sobre los hermosos cuerpos de las mujeres, sugiriendo que podrían ponerle las cosas difíciles. Animó a Sofía a unirse a la broma juguetona y preguntó en broma por qué no se había quitado la parte de arriba. Sofía, molesta por los acontecimientos de la tarde, accedió a regañadientes. Marcos luego le hizo 2 preguntas a Sofía, enfatizando la necesidad de respuestas honestas. Le preguntó si en algún momento durante su matrimonio lo había engañado. Sofía negó firmemente cualquier infidelidad. Marcos insistió mencionando específicamente a Antonio del gimnasio. Sofía mantuvo su negación expresando confusión sobre de dónde se originó tal idea. Marcos continuó interrogando a Sofía sobre su implicación con Antonio, mencionando sus reuniones regulares de los miércoles y las tardes de los viernes cuando él jugaba al golf. A pesar del conocimiento detallado de Marcos sobre su aventura, Sofía, conmocionada, se aferró a su negación esperando que él careciera de pruebas concretas. Cada una de las mujeres presentes, Beatriz, Salomé y Lucía, se sentaron con sonrisas de satisfacción anticipando la revelación que se desarrollaba. Marcos procedió a exponer las pruebas que había reunido, incluidos los registros telefónicos tanto del teléfono fijo como del móvil de Sofía. Describió el patrón de las llamadas, señalando la regularidad de su contacto con Antonio. Marcos incluso hizo que Beatriz llamara al número confirmando que pertenecía a Antonio. Aunque Marcos no poseía fotos de Sofía y Antonio juntos, expresó su convicción de que las llamadas semanales no eran inocentes. Conmocionada, Sofía se dio cuenta del alcance del conocimiento de Marcos, comprendiendo que su relación estaba a punto de enfrentar desafíos significativos. Mientras intentaba responder, Marcos intervino afirmando que había poco que decir y nada que pudiera convencerlo de su inocencia.
A pesar de su profundo amor por ella, Marcos admitió que sus emociones actuales dolor, asco e ira superaban su amor. Marcos presentó a las tres mujeres, Salomé, Lucía y Beatriz, explicando sus conexiones con él. Describió a Salomé como una compañera de trabajo de mucho tiempo, reconociendo su belleza y dulzura. Marcos reveló que estaba al tanto del enamoramiento de Salomé por él, pero nunca actuó en consecuencia por respeto a su matrimonio con Sofía. Salomé sonrió reconociendo su genuina amistad. El conocimiento de Lucía con Marcos comenzó durante sus visitas a El Mesón de Paco cuando ella le servía. Marcos reveló la fantasía de Lucía de estar con ellos, enfatizando su admiración por él. Elogió los atributos físicos de Lucía, elogiando especialmente su pecho. Marcos expresó su intención de disfrutar de la experiencia con Lucía. Beatriz, la conocida más reciente, fue presentada como una camarera experimentada que mostró empatía y compasión durante una conversación sobre la angustia de Marcos en el Mesón de Paco. Marcos destacó la ayuda de Beatriz para obtener información y formar una conexión con ella. Mientras Marcos hablaba, Sofía se tambaleaba al borde de un colapso, visiblemente emocionada. Las lágrimas fluían y su respiración se volvía errática. A pesar de su deseo de transmitirle algo a Marcos, permaneció en silencio. Marcos, reconociendo el interés expresado por las tres mujeres, reveló su anticipación de disfrutar de encuentros carnales con ellas, explorando la sensualidad en todos sus aspectos. Sin embargo, reiteró su compromiso de no ser infiel en su matrimonio y expresó la necesidad de terminar el matrimonio con Sofía para buscar estas relaciones. Marcos transmitió su renuencia a violar su promesa y afirmó que terminar el matrimonio era la única solución. Beatriz sacó los papeles del divorcio de su bolso e informó a Sofía, camarera de noche y notificadora judicial de día, que estaba siendo notificada. Sofía, abrumada por las emociones, rompió a llorar ante la entrega. En un intento de suplicar a Marcos, se disculpó profusamente y expresó su amor suplicándole que lo reconsiderara. Marcos respondió expresando dudas sobre el amor de Sofía, citando sus acciones durante los últimos 2 años como prueba. Enfatizó que el problema iba más allá de un par de casos, creyendo que ocurrió más de 100 veces. La audiencia en el tribunal estaba fijada para el próximo viernes, y después de la separación legal, Marcos planeaba comenzar relaciones con las tres mujeres. Sugirió que disfrutar de los placeres con ellas podría ayudarlo a encontrar el perdón por la aventura de Sofía con Antonio y comprender la satisfacción que le brindó. Marcos expresó la esperanza de que una conexión duradera con las nuevas relaciones pudiera proporcionar el amor y el apoyo que había creído tener con Sofía. Marcos informó a las tres mujeres que era hora de que se fueran, asegurándoles que se pondría en contacto con ellas individualmente. Luego entró en la casa para recoger algunas pertenencias, preparándose para una estancia en un hotel hasta el viernes, cuando él o Sofía se mudarían oficialmente. Incapaz de formar pensamientos coherentes, Sofía permaneció sentada junto a la piscina, ahora llorando en voz baja. Marcos salió por las puertas del patio, dejó sus maletas y se acercó a ella. Sofía no estaba segura de qué más tenía que decir, pero rápidamente se hizo evidente. Marcos le recordó las consecuencias que le había advertido para su amante. Resultó que cuando supuestamente canceló con Antonio el día anterior, él buscó una relación con la compañera de trabajo rubia y bien dotada, con la que calentaba todos los miércoles por la mañana de 9:30 a.m. a 10:30 a.m., su preludio antes de su cita. Parece que Beatriz, Salomé y Lucía tendrán un efecto similar en Marcos, esperando que lo transforme en un dínamo en la cama para ellas. Por cierto, la rubia era Gina Margarella, la esposa de Gino Margarella. Gino se ofendió por la implicación de Antonio con su esposa, y él, junto con un par de sus asociados, sometieron a Antonio a una paliza brutal. La cara de Antonio es ahora un desastre, con unos pocos dientes restantes y algunas costillas rotas. Gino incluso le concedió a Marcos el privilegio de dar un golpe significativo en la entrepierna de Antonio.
El resultado es dudoso que Antonio vuelva a producir descendencia y hay escepticismo sobre su capacidad para participar en actividades amatorias de nuevo. Marcos, por supuesto, negará cualquier implicación en el destino de Antonio. Además, siendo el viernes su día de golf, convenientemente le proporciona a Marcos una coartada a través de su hermano y amigos. Deseándole a Sofía una gran vida, Marcos le informó que se verían en el tribunal el siguiente viernes. Ese día Sofía se quedó sola llorando. En las siguientes 2 horas hizo las maletas y se fue a casa de su madre. El proceso de divorcio duró 7 meses, dejando a Sofía devastada y hundiéndose en una profunda depresión. Contrariamente a lo que había dicho sobre las otras damas, Marcos no tenía intención de seguir adelante con ello. En cambio, encontró consuelo en 2 Golden Retrievers y finalmente descubrió el amor verdadero e incondicional. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.